A ver, hermanos, muy buenos días. Hoy día es febrero 23 del 2025. Un saludo a todos ustedes desde San Bernardino, California. Y bueno, hoy es Día del Señor. Hoy día vamos a estudiar las Escrituras. Quisiera que me avisen si me pueden escuchar bien. Quiero que se escuche bien la comunicación. Vamos a estudiar y vamos a leer antes que nada el Salmo 110. Voy a leer en la versión de la Peshita, Salmo 110, antes de pasar al estudio de hoy en esta mañana. Dice Salmo 110 así. Dijo Yahweh a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Yahweh enviará desde Sión el cetro de poder, dominará sobre tus adversarios. Tu pueblo será glorioso en el día del poder, en la excelencia de la santidad. Desde el vientre, oh niño, a ti te engendré desde antes. Juró Yahweh y no mentirá. Tú eres sacerdote eterno a semejanza de Melquisedec. Yahweh está a tu diestra. Él quebrantará a los reyes en el día de su indignación. Juzgará a las naciones, las llenará de cadáveres y cortará la cabeza de muchos en la tierra. Beberá del arroyo en el camino, por lo cual será levantada su cabeza. Esta es palabra del Señor. Y bueno, eh, este texto, el Salmo 110, no sé si usted lo ha leído o es la primera vez que lo lee, pero es un salmo escatológico, es un salmo del gobierno del Mesías y también es un salmo de geopolítica. La Biblia habla de política desde Génesis hasta Apocalipsis. O sea, que los que dicen que la Biblia es un libro, como dicen, espiritual, no es cierto. Que afecta a nuestro espíritu, obviamente, pero es geopolítico. Y eso es fácil de verlo. Ese es el Salmo uno de ellos, por ejemplo. Dijo Yahweh mi Señor, o sea, Yahweh habló con el Señor de David. ¿Quién es Yahweh y quién es el Señor de David? Yahweh, David creía en dos dioses. Ahí está. Dijo Yahweh a mi Señor. O sea, dos personas se le está refiriendo David. Ahora, para el cristiano que cree que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, no hay ningún problema de entenderlo porque está hablando el Padre con el Hijo. O sea, mi Señor es Jesucristo. Siéntate a mi diestra es exactamente lo que hablan los evangelistas en el libro de los Hechos, capítulo 1, cuando nuestro Señor Jesucristo asciende a la presencia del Señor después de haber resucitado. Estuvo 40 días con los discípulos enseñándoles todo acerca del reino de Dios. Y luego le dice, hasta que ponga a tus enemigos, ¿no?, por estrado de tus pies. Y eso está claramente confirmado dentro de todo el escrito del apóstol Pablo y también en Hebreos. Entonces está hablando de las naciones, geopolítica, también estar sometidos al poder de Jesucristo. ¿Qué más? Dice también, Yahweh enviará desde Sión, Jerusalén, el cetro de poder. O sea, el cetro de poder se refiere justamente a Jesucristo. Dominará sobre sus adversarios. Hoy en día estamos viendo un mundo totalmente destruido, se está destruyendo, guerras por todas partes, Rusia, Ucrania, Palestina, Jerusalén, Europa listándose para la guerra, China, Rusia, Estados Unidos, las naciones poderosísimas del mundo entero, las naciones más poderosas del mundo entero, ¿no?, enfrentándose, en algunos lugares siguen, pero la guerra final, la guerra que todo, inclusive la Biblia, habla, en donde va a traer una catacombe a nivel mundial, que va a afectar a todas las regiones. Todavía no hay. Muchos piensan de que no va a ocurrir, pero aquí vemos algo interesante. Dice,
hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Enviará desde Sion, dominará sobre tus adversarios. Dominará sobre los adversarios significa guerra, pelea. Tu pueblo será glorioso en el día del poder, o sea, de la destrucción. En excelencia de la santidad, desde el vientre un niño a ti te engendré desde antes. Juró Yahweh y no mentirá, tú eres sacerdote eterno a semejanza de Melquisedec. Está hablando a Jesucristo, su Hijo. Yahweh está a tu diestra, él quebrantará a los reyes en el día de su indignación, una guerra geopolítica a nivel mundial. Claro que va a haber. Usted no va a vivir, nosotros vamos a morir en unos 20, 25 años, ya nos vamos de acá. Pero esto no va a ser a la vuelta de la esquina, esto tal vez será, no sé, unos 1000 años más, quién sabe, 1000 años más, pero falta todavía. Pero es lo que dice la Escritura. Aquí tenemos que estar siempre pendientes, orando al Señor. Vamos entonces a orar, antes de pasar a nuestro tema de hoy, que está en el libro de Romanos. Entonces, oremos. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia en esta mañana. Señor, que podamos nosotros entender, que nuestra mente esté abierta y aprender lo que dice la Escritura en cuanto a tu voluntad. Así oramos, Padre, en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien Señor toda honra y gloria es debida. Amén. Muy bien, entonces vamos a abrir la Biblia en el libro de eh, Romanos capítulo 12. El libro de Romanos en el capítulo 12. Tengo conmigo la Biblia de las Américas. Tengo la Biblia Peshitta y tengo también un comentario en inglés de la Biblia reformada. Muy bueno. Yo creo que ya se los enseñé, ¿no? Esto es Biblia de la Herencia Reformada. ¿Lo están mirando? En esta Biblia de la Herencia Reformada también voy a mencionar lo que dice en el comentario de Romanos capítulo 12. Entonces lo voy a poner aparte esto, cuando estemos, lo voy a poner aquí a este lado, de una forma muy cuidadosa para que no se caiga. Entonces aquí tengo la otra Biblia. Esta Biblia es bilingüe, que lo utilizo, y es de las Américas, inglés-español, y también la Peshitta. Bueno, hay otras versiones ahí, pero no lo voy a usar esas versiones. Así que Romanos capítulo 12, todos con la Biblia ahí, si usted tiene la Reina Valera, lo puede tener porque vamos a estudiar. Entonces aquí está, Romanos 12, versículos del 1 al 2 solamente por ahora. Dice así la bendita palabra de Dios, ustedes me avisan si... eh, muy bien, Romanos capítulo 12. Okay, vamos. Bien, ah, dice así, por consiguiente, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Bien, entonces voy a leer ahora utilizando la versión de la Peshitta. Utilizando esta versión, vamos a ver qué es lo que dice. Espera un momento. Ok, ok, ¿se escucha bien? Muy bien, se escucha bien. Eh, Romanos 12, voy a leer entonces utilizando la versión de la Peshitta. Y dice así, les suplico pues, hermanos míos, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, en culto racional. No sean conforme a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente y disciernan cuál es la buena,
agradable y perfecta voluntad de Dios. Amén. Entonces tenemos ahí claramente lo que Pablo quiere para el cristiano. Ahora, muchos eh, tratan de entender y decir, bueno, ¿a qué se refiere Pablo con lo que empezando? ¿No? Dice, le suplico. Ahora, para entender vamos a hacer algo interesante, que es lo que a mí, que lo que yo hago, es ir al original. Entonces, vamos a ver cómo Pablo lo escribió, cómo dice el griego, el idioma que la Biblia fue escrita, el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego koiné, que es un estilo en el idioma griego popular, ¿no? Es como el español. Existe el español formal y existe el español de barrio, pongamos así, ¿no? En cada parte hay una forma de hablar y uno se da cuenta, ¿no? Cuando habla con alguien, especialmente hasta uno también, cuando habla con amigos, uno es más informal cuando habla con amigos. Pero cuando está en la universidad, está en el trabajo, entonces el lenguaje de uno se hace más formal porque el contexto requiere eso. Bueno, en el griego, hace unos 2000 años atrás, eh, existía el lenguaje popular que se llamaba koiné. Entonces, ese era el lenguaje usado en la gran mayoría. Los apóstoles hablaban y escribían de esa forma. Bien, dice esto, a ver, empieza el versículo 1. Por consiguiente, hermanos, aquí dice, les suplico, pues, hermanos. Como dice eh, la versión, esta versión que tengo es la Nueva Biblia de las Américas, dice, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, creo que dice eso. Déjeme ver. Sí, dice, por tanto, esta es la Nueva Biblia de las Américas, dice, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias, les ruego. Aquí dice, por consiguiente, hermanos, os ruego. Y aquí dice, les suplico, pues, hermanos míos. Bueno, em, cuando vamos al original, vamos a encontrar que Pablo pone la palabra que se traduce acá como suplicar, está en el imperativo, perdón, está en el indicativo. ¿Qué quiere decir eso? Que Pablo está justamente diciendo, a ver, utilizando la palabra que en griego se llama parakaleo, que significa llamar la atención a uno, exhortar. Se traduce también como animar, como confortar, como urgir, como invitar, ¿no? Una invitación urgente. Es como lo que sucede, por ejemplo, hoy en día con esto de las guerras en el Medio Oriente, con Ucrania, cuando las Naciones Unidas hace un llamado a las naciones a que se reúnan, como se está haciendo ahora, le dicen un llamado urgente, una invitación urgente, o sea que no es opcional. Cuando las Naciones Unidas llama a los líderes del mundo, como están hablando esto en este momento por Ucrania y Rusia, todos tienen que estar ahí porque es urgente. Eso es lo que está hablando, eso es la forma como Pablo está poniendo la situación a los cristianos en Roma. Después que escribe todos estos capítulos, que prácticamente Romano es una carta magna del apóstol Pablo, y antes que me olvide, quisiera decirles que hagan un tiempo hoy para que ustedes puedan eh, estudiar las escrituras. Pablo dice, les suplico, ¿no? Les exhorto, les exhorto. Por lo tanto, dice, ¿no? La conclusión, por lo tanto. Ese por lo tanto significa ya la conclusión de lo que Pablo estaba hablando de los capítulos 11, 10, 9, 8, 7, 6, todo eso. Entonces, al final de todo lo que Pablo escribe, se duró mucho tiempo Pablo escribiendo, dice, eh, por lo tanto, hermanos, después de haber escrito tanto, les suplico de todo lo que yo he dicho, de todo lo que yo he escrito, por lo tanto, eh, les exhorto, dice aquí, a través, ¿no? De las misericordias de Dios. Aquí dice, ¿no?
o por las misericordias de Dios. El instrumento son las misericordias de Dios, apelando Pablo a la misericordia. La misericordia que traduce aquí Pablo, o que se traduce aquí como misericordias, es una palabra que significa compasión, ¿no? Compasión, la gracia de Dios, ¿no? Eh, entonces Pablo está apelando a, a un concepto en el idioma griego que tiene que ver con el amor que Dios tiene para su pueblo. Entonces Pablo está diciendo, hermanos, yo les exhorto por el gran amor que el Señor tiene para con nosotros. Eso es lo que está diciendo, por el gran amor que el Señor tiene para con nosotros. Entonces, teniendo como base instrumental las misericordias de Dios, dice que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Ahora, esto ha traído también mucha interés diciendo, ¿a qué se refiere Pablo cuerpos? Porque está hablando, ¿no? Sacrificio vivo. Claro, porque Pablo tiene en mente, número uno, él es hebreo. Y dentro de la ley hebrea está todo el sistema de sacrificios, todo el sistema de adoración que tiene que ver con el sacrificio de un animal, cordero, toro, oveja. De esa forma era la liturgia de los hebreos. Los hebreos cuando decían liturgia del Señor tenían que sacrificar un animal. Esa era la liturgia del Antiguo Testamento. La liturgia en el cristianismo es lo mismo, con la diferencia de que nuestro, diríamos así, toro, oveja o carnero ya ha sido sacrificado y es Jesucristo. Jesús es el Cordero de Dios, ¿no? Inmaculado. No podía hacerse o sacrificar un animal que tuviera defecto físico, enfermo, ¿no? Un animal débil. Eso no servía como sacrificio ante Dios. Entonces, Pablo utiliza esa figura del sacrificio y aquí nos pone a nosotros como que tenemos que ser el objeto de sacrificio. Nosotros tenemos que ser sacrificados. Ahora, ¿cómo? Bueno, dice, presenten sus cuerpos. La palabra cuerpo tiene que ver con la palabra somata, es un sustantivo, de donde viene la palabra psicosomático, ¿no? Una enfermedad mental o emocional que afecta a nuestro cuerpo, y eso está comprobado. Una persona que tiene estrés le afecta a su cuerpo, desarrolla problemas del corazón, presión alta, hasta diabetes y otra clase de males. Por eso cuando van al doctor y hacen exámenes de sangre, dice, usted no tiene nada. Pero usted dice, pero si ahorita siento un dolor. Y sí, usted siente el dolor, pero no tiene nada porque es psicosomático. O sea, la mente genera en el cuerpo algo que usted lo siente, pero en que en realidad no es enfermedad. No es enfermedad. Y usted va a la casa y dice, pero ¿por qué sigo? El doctor me dice esto. No. En el hospital todos los días encuentro personas que dicen, me hicieron rayos X y no he encontrado nada y me sigue doliendo la cabeza o la espalda, pero dicen que no tengo nada, porque son síntomas psicosomáticos. La persona bajo estrés siente, no se imagina, porque el cuerpo lo siente. eh, a diferencia porque otros se imaginan. En cosas psicosomáticas el cuerpo reacciona a eso, pero no está enfermo. Interesante, no está enfermo. Por eso usted puede hacerse 10 laboratorios de sangre, nunca va a aparecer nada. ¿Ok? Esa es la palabra que utiliza Pablo, soma. Ahora, ¿cómo se, eh, se traduce o el uso de esta palabra soma? Bueno, vamos a ver. Ok, a ver. Aquí está. Significa cuerpo, significa carne. Viene de la palabra, de una raíz griega que significa preservar soso,
y se traduce como carne. Se refiere al cuerpo físico o al cuerpo natural. Inclusive se refiere al cuerpo ya sin vida, al cadáver. Primeramente, el cuerpo es el cuerpo físico, ya sea de hombre o de animal, y eso es lo que significa, aunque muchos usan la palabra soma de una forma metafórica. Por ejemplo, cuerpo de Cristo. Cuando se habla del cuerpo de Cristo, no está hablando de un cuerpo físico como de uno, un cuerpo natural, sino de los creyentes de la iglesia. En este caso, la palabra soma se utiliza en una forma metafórica. En este caso, cuando Pablo dice, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, la palabra vivo significa persona que con aliento de vida, ¿no? Lo cual parece de entender de que tenemos que ser sacrificados igual que un animal, pero no se refiere a eso, Pablo. Sigamos leyendo, dice, santo, porque el sacrificio tenía que ser separado para Dios, ¿no? Agradable, el cual es el servicio razonable a Dios. Ahora, esta parte, el adjetivo razonable, que modifica la palabra servicio, un servicio razonable, viene de la misma palabra que utilizamos nosotros que se traduce en lógica. Lógica no es palabra en español, es palabra griega transliterizada. Entonces, la palabra lógica tiene su raíz en la palabra logos. Dentro de este contexto, lógicos, que es la palabra griega en realidad, no es español, significa algo racional, intelectual, ¿no? Y también tiene en el aspecto literal como también en el aspecto metafórico, ¿no? Porque es un razonamiento dice espiritual. Ahora, si queremos hacer, ¿cuál es la diferencia en pensamiento espiritual o físico? Bueno, el razonamiento son ideas, es una palabra, es una idea. No se puede mirar, oh, aquí está el razonamiento, no existe eso. Pero tiene que ver primeramente con el aspecto de nuestro intelecto. El ser humano es un ser racional dentro del parámetro de la normalidad. No estamos hablando de aquellos problemas intelectuales, neurológicos que afectan la mente del hombre y obviamente se vuelve irracional. Pero estamos hablando de una persona común, corriente, que tiene sus sentidos normales y que es racional. Entonces Pablo dice, ese es nuestro sacrificio. Tiene que ser un sacrificio lógico, es lo que está diciendo. Literalmente Pablo está diciendo, tiene que ser un razonamiento lógico, ¿no? Cuando dice en un culto lógico, o sea, un culto con sentido. Dice aquí, el término se usa en el Nuevo Testamento para describir algo que es razonable o racional. O sea, no existe un servicio o un culto a Dios que sea totalmente irracional. No existe eso de que, bueno, lo espiritual no se puede entender con lo intelectual. No existe eso en el pensamiento cristiano. O sea, hay cantidad de sectas en todas partes, ¿no? Que en ese momento, en sus servicios de adoración, ¿no? Ah, hacen de la adoración algo irracional. Es un despliegue de emociones, es un despliegue de gritos, de cosas más emotivas, físicas, pero en la mentalidad de ellos, como para ellos no se entiende, ¿no? Esto es lo que le agrada a Dios. Ah, y muchos creen en eso, porque así lo han hecho creer, ¿no? Pero Pablo no está hablando de eso. Mire, aquí dice, nuestro cuerpo tiene que estar en sacrificio vivo. Ahora, a esto se entiende entonces en base a cuando dice culto racional. O sea, no está hablando de culto sangriento. Y ahí nos está dando la idea de que nos está diciendo que no tenemos que someternos a un sacrificio literal, sino ahí entra el aspecto espiritual.
En este caso, cuerpo asume el aspecto metafórico de todo el ser humano, no solamente en el aspecto de la cabeza, los brazos, las manos, las piernas, sino la vida de uno en su totalidad, mente, emociones, intelecto y cuerpo. Dice ahí, ese sacrificio tiene que ser vivo. Y tiene razón, porque una vez que se mata al animal en el Antiguo Testamento, obviamente está muerto, ¿no? Eso, obviamente. Pero aquí el punto está que ya el animal cumplió su función y nada más. En el caso de uno, Pablo dice, nosotros vamos a morir a nosotros mismos, pero seguimos vivos. ¿Se dan cuenta? Entonces, somos santos y y nuestro cuerpo tiene que estar agradable a Dios. Ahora, agradable. ¿Qué significa la palabra agradable? ¿De dónde viene? Bueno, viene de dos palabras. La palabra es eurestos. Significa estar bien, ¿no? Agradecido, aceptable, ¿no? Significa algo que es muy agradable, bien agradable. Y ahí viene la palabra evangelio también. Entonces estamos viendo de que Pablo está hablando del testimonio del cristiano, en otras palabras. O sea, la adoración a Dios, según Pablo, se está centrando a lo real, no a lo externo. Volviendo al ejemplo de estos grupos que creen que por hacer movimientos externos, saltar, aplaudir, gritar, para ellos cuanto más irracional es, más espiritual, porque ellos tienen la falsa idea de que lo espiritual no se entiende. Y como no se entiende, se justifica las cosas que ellos hacen. Saltar, golpearse, balancearse. Y ustedes pueden entrar a TikTok, nomás entrar y van a ver cantidad de personas que hacen eso, que graban. Y no es broma, es exactamente como ellos hacen en sus reuniones. Hoy en día están haciendo eso. Eh, Ponen una música, prácticamente un sonido, una melodía que no tiene nada que ver con lo sagrado. Y los que participan ahí saltan, se mueven, se contorsionan, parece que entran a un estado de epiléptico, se tiran al piso, hacen movimientos de una forma que no tiene absolutamente nada que ver con espiritual, número uno, no tiene nada que ver con un culto cristiano, nada teológico, nada edificativo, tal vez algo oscurantista o espiritista, pero no espiritual, que es diferente. Puede tener connotaciones espiritistas, pero no espiritual. Eso no es lo que está hablando Pablo. Claro, en la mente de ellos es así y nadie les va a sacar de ese estado mental que ellos tienen, porque ellos malentienden el Evangelio, los han enseñado así y creen que es así, pero no es así. Pablo está hablando de aquello que está dentro de uno, viene a ser el espíritu. Ese culto que dice el apóstol Pablo o servicio viene de la palabra latría. Latría significa adoración o servicio. De ahí viene la palabra idolatría. ¿Se dan cuenta? Idolatría no es español. Latría viene a ser adoración de ídolos. ¿Se dan cuenta? Nuestro idioma español, siempre lo he dicho, no es español de España. El español no existe. No existe el español. Nuestro lenguaje español es hebreo, griego en su cantidad, latín, árabe y otros por ahí. Entonces se hace un conjunto, es como un mosaico y dice, oh, este es español, pero no es. Bueno, la tría se traduce o interpreta, en este caso, como adoración. Entonces, latría, cuando se dice idolatría, o sea, adorando a un ídolo. Si es así, entonces se podría decir teolatría, o sea, adorar a Dios, ¿no? Porque latría es eso, adorar a Dios. Pero también adorar significa servir,
implica servir. Uno adora a Dios sirviendo a Dios. Por ejemplo, los paganos adoran a Dios trayendo comida a su Dios, trayendo homenajes, flores, inclusive sacrificios también hacen. Ellos están adorando, ellos están haciendo servicio a su Dios, latría. De ahí viene la palabra en donde cuando se habla acerca del dogma mariano se llama mariolatría, ¿no? Se está adorando a la Virgen María, ¿no? Ese es el debate que hay entre católicos y no católicos. El católico dice, no, no, no adoramos a la Virgen María, simplemente le veneramos, ¿no? Ellos dicen, venerar es un grado menor que adorar, porque la adoración es a Dios. Nosotros contendemos de que puede que sea así, pero en la realidad es si adoran a María. O sea, es un debate, ese no es el tema de ahora, pero para solamente por el uso de la palabra latría. Entonces, latría significa en el griego servicio a Dios, adoración a Dios, ah, culto a Dios, y todo es a Dios. No, eso es la palabra latría. Ese servicio de latría, Pablo dice, tiene que ser racional, o sea, tiene que ser un servicio, una adoración lógica, con sentido, o sea, no vamos a gritar ni entrar a un estado, digamos, de convulsión, estático, y no saber nada, como hacen estos grupos en todas partes, ustedes saben de quién estoy hablando. Sino que Pablo dice, el servicio a Dios tiene que ser racional, consciente. Todas mis facultades intelectuales están trabajando. Yo no entro en un trance en donde me olvido quién soy yo y luego me despiertan y me dicen, ¿qué te pasó? Dijo, no sé, adoré a Dios, subí al tercer cielo. Al tercer cielo, sí, yo subí al tercer cielo, pero no sé cómo bajé. Pero en fin, o sea, nada de esas alucinaciones no existe. Pablo está hablando la adoración a Dios, agradable, santa. Es un culto, un servicio racional, lógico. Nuestras facultades mentales están conscientes. No estamos haciendo algo que no sabemos por qué lo hacemos, o simplemente porque repetimos lo que otros hacen, o simplemente entramos en un trance que no sabemos dónde estamos. No existe eso. La persona que le dice, hermano, yo estaba adorando y de pronto no supe dónde está, bueno, tenía que ir a ver a un psiquiatra o tomar unas pastillas, porque eso no es adoración a Dios. Él puede padecer de una enfermedad emocional que cuando está orando o haciendo algo o cerrando los ojos, se duerme. ¿Han visto eso? Yo he visto. Están orando, cerrando los ojos y no despiertan. Dije, pues seguirá orando en el espíritu. No, ella estaba dormido porque sufre de la enfermedad, se llama sleep apnea. ¿Qué es eso? Que cuando uno está en un estado ya muy tranquilo, deja de respirar y al dejar de respirar, hasta puede morir si pasa mucho tiempo sin respirar. Entonces hay que llevar al doctor para ver por qué se duerme en la iglesia, en la casa, sí, en cualquier parte, porque su organismo tiene un problema médico. Pablo no está hablando de eso. Pablo está hablando del servicio de cada cristiano que tiene que él mismo, su cuerpo, su vida misma, en otras palabras, estar en un sacrificio a Dios, pero que es agradable y que es racional. Por ejemplo, cuando uno lee la escritura, cuando estamos aquí leyendo la escritura, o usted en su casa, usted tiene que tener sus facultades abiertas en un estado de funcionamiento normal. No puede decir, bueno, voy a leer en el espíritu. No existe eso. Esas son invenciones de personas místicas, tal vez. Orar, voy a orar en el espíritu. Es simplemente orar. Es simplemente orar. Porque orar en el espíritu no significa gritar. No significa hablar lengua, es más, no es lenguaje, hacer sonidos balbuciantes con la lengua y decir, oh, estoy hablando lenguas angelicales. Eso es falso. Eso es un fraude. Eso no existe.
Existe la oración en el lenguaje de uno racional, lógico. Yo tengo que saber qué le oro a Dios. Yo tengo que saber qué le estoy pidiendo a Dios. Y para saber tengo que tener mis facultades mentales en orden. Y luego dice, y no se conformen, ¿no? Viene ahí la segunda parte del texto. Y, o sea, como consecuencia de estar nosotros en un servicio racional, como consecuencia, porque está la y la conjunción de acoplamiento, dice, y no se conformen. El no conformarse viene a ser entonces un imperativo. Este es un mandato que da Pablo al cristiano. No se conformen. ¿Qué significa no se conformen? Bueno, vamos a ver. No se conformen viene de la palabra susquematizo, que significa no se moldeen de acuerdo a las ideas del mundo o de las filosofías no cristianas. Eso es, o sea, no tenemos que copiar, no tenemos que tener el pensamiento ni los valores igual que aquellos que tienen una filosofía diferente a la del cristiano. Y es un mandato, no es una opción. Yo creo que justamente esto es la razón por la cual el estudio de la escritura nos ayuda a nosotros a estar en buena relación y entendimiento del cristiano. El cristiano tiene que ser intelectual, eso es, y aquí lo estamos viendo, Romanos 12:1. Si alguien le dice, hermano, la letra mata, hace unos días puse un meme en casi no pongo, pero puse esta vez, de este pentecostal G. Ávila, que ya falleció, y otro, un teólogo, Karl Barth, que es prácticamente un teólogo que se hizo famoso, él no está ni con nadie ni con otro, simplemente él hizo su teología, pero a diferencia de Ávila, que era casi un charlatán, ¿no? Que inventaba muchas cosas. Karl Barth no tiene nada que ver con eso, él más era un escritor, reflexionador, lo llaman teólogo. Él hacía su propia teología y era más para lectura, ¿ok? Eh, el cristiano no es el cristiano que dice Gigi Ávila, y es la verdad, de que uno entra en un trance y se comienza a entrar en una situación que cree al entrar ahí, sus seguidores, eso es el Espíritu de Dios, el Espíritu está sobre mí. No, no, no hay ningún Espíritu sobre Dios, no lo hay, no existe eso. Pablo está diciendo que lo que agrada a Dios es un servicio racional y lógico. Ahí está, subrayen eso. Es un servicio donde está mira, yo tengo varios días, no encuentro mi marcador. Y tengo varios, pero bueno, ya lo voy a encontrar después. En fin, Romanos 12:1, un servicio lógico. Eso es lo que está en el original. Servicio lógico, culto lógico, adoración lógica. Eso es lo que está diciendo. Y adoración lógica implica la mente. Por eso dice en el versículo 2, no sigan, no se moldeen, no vivan de acuerdo a este mundo. Este mundo se refiere a las ideas del mundo, a la filosofía. No viven de acuerdo a eso. Si no, aquí está una conjunción de contraste. Porque la pregunta es, bueno, si no vamos a vivir como el mundo, ¿cómo debemos vivir? Bueno, aquí Pablo dice algo bien interesante. Y me gusta a mí esta parte porque Pablo está diciendo, a ver, dice, si no, sean transformados. Este es otro mandato. La palabra transformado viene de una conjunción de dos palabras. Se llama metamorfo, metamorfosis. Ya ves que no es palabra en español, eso es griego. El español que hablamos es griego. Claro, mal hablado, pero es griego. Metamorfosis. Son dos palabras que significan transformación, cambiar de un estado a otro estado. Transformar, transfigurar. La figura que se ve se transforma en otra figura. A ver, ¿cómo, no? Transformar, cambiar de lo que es a algo que era y ya no es. A ver, ¿cómo puedo poner un ejemplo? A ver, vamos a ver. Aquí está. Aquí ya encontré. Mire, supongamos que esto.
por arte de magia, como sea, se transforma y aparece esto. Se transformó de aquí a acá. Transformación. Entonces, ese cambio, esa transformación, inclusive de forma, ¿no? De forma, es lo que Pablo está usando. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo entonces? Cuando dice transformar. Bueno, vamos a seguir leyendo. Dice transformar por la, ahí viene el artículo definido, por la renovación. Ahora, esa palabra renovar viene también de dos palabras griegas. Significa hacer algo de nuevo. Hacer algo de nuevo. ¿Me entiende? Es como, por ejemplo, ustedes han visto los niños, por ejemplo, cuando rompen un carrito o algo, se rompió. Pero viene el papá, oh, yo lo arreglo. Lo está haciendo de nuevo. ¿Se dan cuenta? Entonces, la transformación que Pablo habla tiene que ver con hacer algo de nuevo. O sea, a ver, un zapato es nuevo, pero si se rompe una parte del zapato, el taco del zapato, tiene dos opciones, tirar el zapato, porque ya está roto, o renovarlo. Cuando se renueva, quedó igual como fue antes. Tal vez hasta mejor. Entonces Pablo dice, transfórmese, cámbiense. Entonces la pregunta es, pero Pablo, ¿cómo nos vamos a cambiar? Sí, renovando, y aquí dice, su mente. Ahí está el cambio. A eso se refiere Pablo. Mente está relacionado a pensar. Mente está relacionado a intelecto. Mente está relacionado al aspecto cognitivo del ser humano. En otras palabras, lógica. No puede haber un pensamiento lógico o una acción lógica si no hay el aspecto cognitivo. Una persona que tiene su aspecto cognitivo alterado, esquizofrenia, ansiedad, bipolar eh, y otras enfermedades mentales, no es una persona que puede razonar bien. Usted puede hablar con uno de ellos, no le van a entender porque su estado cognitivo está alterado. Para ellos la realidad no tiene sentido, ¿no? Para ellos la realidad es una realidad totalmente trastornada, que es otra palabra griega. Trastorno es palabra griega. Eh, entonces, Pablo dice, la transformación está en la mente. Es lo que está diciendo el versículo 2. ¿Se dan cuenta? No tiene nada que ver con aplaudir, saltar, gritar. Eso es falso. Eso es falso. Pero claro, los que creen eso no van a creerle a usted ni a mí. Ellos van a creer a su tradición. Según ellos, eso es el espíritu que los zamaquea como pluma. No, ellos se zamaquean como pluma. Pero el espíritu no hace eso. Dice a una mente renovada. Y dice, y disciernan, dice acá. Y aquí dice, para que verifiquen. Aquí en la Peshitta dice discierna, discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Oh, no, no, me escriben, hermano, ¿cómo puedo saber la voluntad en mi vida? ¿No? No sé si escucharon eso. Me escriben, hermano, ¿cómo me gustaría saber qué es lo que Dios quiere para mí? O sea, cuando la gente que me pregunta eso, tienen en su idea como que Dios tiene, a ver, Pablito, mira, para ti, esta es mi voluntad. A ver, Rosita, para ti, esta es mi voluntad. Como que si Dios le va a dar un papelito ahí a cada uno, que es lo que quiere saber. Bueno, Pablo no piensa así. Esa es idea de ellos. Pero en la Biblia, la voluntad de Dios para todos es simplemente, como dice aquí, eh, que nuestra vida que sea de un servicio racional a Dios y nuestra mente sea transformada por ese mismo Espíritu de Dios, nuestra mente, para que podamos comprender, entender, discernir cuál es la buena, agradable y perfecta
voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? Ahora, vamos a indagar un poco más de esto. Lo que es bueno, agatón, no de gato, sino así es la palabra agatón. Lo que es eurastón, o sea, agradable, y perfecta, teleion. Son tres palabras importantes. Y los tres son adjetivos. La voluntad de Dios es una voluntad buena. La voluntad de Dios es una voluntad agradable. Y la voluntad de Dios es una voluntad perfecta. Agatón, eurastón y teleion. La palabra que se traduce para la buena voluntad de Dios, que es buena, es la voluntad de Dios es beneficiosa. Es una voluntad virtuosa, intrínsecamente buena en naturaleza. O sea, la voluntad de Dios nunca puede ser una voluntad mala. No existe. No hay que, bueno, Dios tuvo mala voluntad de mí. Hay gente que ha dicho eso. Están cometiendo una gran ofensa a Dios. Hasta puede eso entrar en el borde de la herejía. Porque la voluntad de Dios no es mala. Es buena, de buena naturaleza, beneficiosa, ¿no? Y virtuosa. Y también es, hemos hablado de agradable y perfecta, de la palabra griego teleios. Teleios significa completo, totalmente completo. Ya no necesita más adiciones y no se puede sacar nada. Ya llegó a su límite. Hasta ahí nomás llegó, ya está completo. Y ahí se dice, ya está perfecto en todas sus partes. Eso significa la voluntad de Dios. O sea, en otras palabras, conocer la voluntad de Dios es nada más y nada menos vivir una vida llena, perfecta, completa, de acuerdo a lo que la palabra dice. Y ahí está, en Romanos capítulo 12. Eh, Significa que en una reunión de liturgia tenemos que estar en un ambiente eh, descontrolado, ¿no? Ahora, muchos también dicen, y esto, el aspecto emocional. Pablo no dice que tenemos que ser un robot. Las emociones se tienen que expresar. Hay muchas partes donde Pablo dice, por ejemplo, Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre, ¿no? Dice, otra vez os digo, regocijaos. Ahora, eso es emocional. Cuando uno está feliz, está lleno de gozo. Nadie va a estar feliz y decir, bueno, yo estoy tan feliz, mira mi cara. Nada que ver. O sea, uno expresa el gozo, ¿no? Uno expresa ese regocijo que es doble gozo, pues con alegría. Si usted está alegre, tiene que demostrarlo con alegría. Tiene que expresar su alegría, su gozo, que contagia. Pero eso no quiere decir de que tenemos que ser desenfrenados, que algunos entienden así. Eso no significa que tenemos que estar descontrolados, nada que ver. Gozosos, pero también conscientes. ¿Se dan cuenta? Dos de la mano. Ni ir al extremo fuera de control, ni tampoco muy frío, sino como un balance. Yo sé a quién adoro, yo sé qué hablo, yo sé qué oro, yo sé qué estoy haciendo, pero expreso mi gozo, mi alegría, ¿no? Estoy súper gozoso cantando al Señor con alegría. O sea, las dos cosas van de la mano. ¿Se dan cuenta? Las dos cosas van de la mano. Bueno, voy a terminar aquí. Voy a dejar aquí. Espero que esto les haya ayudado. Pero antes de eso, os les dije que iba a leer aquí el comentario de esta Biblia. Dice así, en el versículo 2 dice, la voluntad de Dios es el estandarte a donde debemos nosotros apuntar, el cual nos hace diferente del mundo. Esto es algo perceptivo, o sea, el mundo va a mirar. Cuando dice perceptivo, el mundo va a ver. Dice, no es decretivo de la voluntad de Dios. O sea, quiere decir que no es algo que unos tienen u otros no tienen, sino que nosotros debemos de alcanzar
a comprender la voluntad de Dios y eso va a ser en base a lo que dice el versículo 1, renovación de nuestra mente. ¿Cómo renovamos nuestra mente? Bueno, leyendo la Biblia y dos, orando al Señor. Cuando uno lee la Biblia y uno ora, uno está renovando su mente. Bien, vamos a orar para terminar nuestra reunión. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia y que esto hayas entrado a nuestra cabeza, a nuestra mente, a nuestro espíritu. Y así podamos ser edificados, Señor, en este día. Que la gracia tuya esté sobre todos nosotros y protégenos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que la gracia del Señor sea con todos ustedes. Amén.